Estimados colegas, en este nuevo video vamos a abordar el 10º grupo de herramientas. Me refiero a este grupo, el grupo que está compuesto por 6 herramientas en las cuales me permiten crear una interfaz dinámica en GeoGebra. Tenemos la herramienta deslizador, la herramienta texto, imagen, botón, casilla de control y casilla de entrada. Vamos a analizar el funcionamiento de cada una de ellas con ejemplos concretos. Por ejemplo, vamos a empezar con la herramienta deslizador. Esta herramienta me permite crear un deslizador, es decir, un número. Si nosotros hacemos un clic teniendo la herramienta seleccionada, me permite crear un deslizador. Un deslizador es una variable dinámica que puede tomar cualquier valor en un rango que yo se lo especifique. Por ejemplo, acá puede ser una variable número, un ángulo o un entero, ¿sí? Un número real, digamos, un ángulo, o si quiero un número entero, o también puede ser número aleatorio. Acá defino el intervalo del deslizador, en qué intervalo va a funcionar. Yo lo voy a poner de 0 a 20, por ejemplo, y un incremento, si quiero que vaya incrementando de 1 en 1, de 0,1, de 0,5, o sea, depende de como yo quiera que vaya incrementando eso. Yo lo voy a hacer incrementar de 1 en 1. Acá está el nombre, yo le puedo cambiar, le puedo poner, por ejemplo, número A, o número 1, o número A. Le doy un nombre que sea acorde a lo que yo quiera realizar, ¿sí? Y acá, si yo quiero que sea ángulo, selecciono ángulo y hago OK, y me aparece automáticamente en la vista gráfica y en la vista algebraica el deslizador. Este deslizador, si ustedes seleccionan la herramienta elige y mueve, pueden ir cambiando el valor de este deslizador, ¿sí? Luego nosotros podemos asignar este deslizador a una función, por ejemplo, y hacemos una función dinámica. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer otro deslizador y vamos a ponerle, le vamos a poner el deslizador, hagamos una función lineal. Entonces voy a ponerle a este deslizador, le voy a poner ordenada al origen, ordenada, y lo voy a hacer que sea un número que inicie, por ejemplo, en -10. Le vamos a dar un rango de -10 a 10. Puedo darle cualquier rango y que incremente de 1 en 1. Y vamos a modificar para modificarlo, el nombre o algunos de los aspectos. Vamos a hacer clic derecho sobre el deslizador y vamos a ir a renombre, y vamos a renombrar este deslizador. Le vamos a poner pendiente 1. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero utilizar estos dos deslizadores para hacer una función dinámica. Entonces acá, vieron que acá dice barra de entrada. Entonces ahí en la barra de entrada vamos a empezar a ver cómo podemos utilizar esta barra de entrada. Acá vamos a definir una función fx. Vamos a poner f, vamos a abrir paréntesis, x, y acá vamos a poner cerrado el paréntesis, igual, y vamos a definir la función lineal quiero hacer. Entonces voy a definir la pendiente. Entonces si yo pusiera cualquier número, la pendiente no se podría modificar. Entonces yo voy a querer modificarla, hacerla dinámica. Entonces voy a poner pendiente 1. Pendiente 1, que es el nombre de mi deslizador, pendiente con mayúsculas. Entonces me aparece con azul, lo reconoce, el programa lo reconoce, dice que es un deslizador que existe, pendiente 1 x,
o por x. Recordemos que la pendiente multiplica a la x en una función, más vamos a hacerle ordenada. Vamos a darle enter. Lo que hizo es construirme una función fx con una pendiente 13, porque pendiente 1 es igual a 13, y una ordenada al origen 1. Ahora veamos acá el dinamismo de esto, y vemos que si nosotros modificamos la pendiente, se modifica la pendiente de la recta. Si modificamos la ordenada al origen, se modifica la ordenada de la recta, ¿sí? Esto es una construcción dinámica en GeoGebra utilizando deslizadores, ¿sí? Y así podemos utilizar estos deslizadores para cualquier otro objeto geométrico. Yo hice una función, pero podría haber hecho, por ejemplo, un polígono regular donde me va a pedir la cantidad de vértices, y yo puedo poner, en lugar de poner un número fijo, voy a poner, por ejemplo, ordenada. Y acá, como la ordenada es 1, el polígono aparece indefinido, pero si yo le doy ordenada 2, 3, 4, 5, 6, 7, me va construyendo polígonos regulares del número de lados que yo le indique, ¿sí? Construcciones dinámicas utilizando un deslizador. Bien, vamos a borrar esto y vamos a ir a la otra herramienta, que es la herramienta texto. La herramienta texto es una herramienta muy importante para mostrar información en la vista gráfica. Funciona tan sencillo como un texto normal. Si hago clic sobre alguna parte ya aparece un editor donde me permite escribir un texto, por ejemplo, función. Vemos que ahí aparece cómo va quedando lo que yo escribo. Ahora puedo insertar símbolos, por ejemplo, puedo insertar un símbolo, una letra griega. Puedo insertar objetos, es decir, acá no tengo objetos, pero cuando yo tenga objetos, puedo hacer referencia a objetos en el texto. Y también puedo insertar fórmulas látex. Fórmulas látex es una herramienta muy potente de GeoGebra que me permite insertar cualquier tipo de expresiones matemáticas, como fracciones, como potencias, como subíndices, raíces y muchísimos símbolos matemáticos que no los podría insertar si no utilizo esta función, ¿sí? Como podría insertar letras cursivas. Esto es muy importante. Puedo insertar espacios. Utilizando fórmula látex tengo que insertar espacios, porque la fórmula látex no reconoce los espacios si no se los indico, ¿no? Esto, por ejemplo, vamos a escribir una fracción utilizando fórmula látex. Vamos a poner la fracción. Acá me dice lo que está dentro de esas llavecitas es lo que voy a modificar. Por ejemplo, 2 tercios, y apareció la fracción como quedaría, ¿sí? Más vamos a poner otra fórmula látex utilizando un exponente. Acá pongo la base, donde está la x pongo la base, por ejemplo 4, y pongo el exponente 5. Esto está todo dentro de lo que está la fracción, ¿sí? 2 sobre 3 más 4 a la quinta. Doy enter o doy ok y aparece el texto. Si yo hago un clic, teniendo seleccionado el elige mueve, hago un clic ahí y hago un clic en vista gráfica, me permite modificar el tamaño de este texto, que está un poco, si lo ven ustedes, está un poco pequeño para poder trabajarlo, ¿sí? Entonces yo voy a tratar de
modificar ese texto en tamaño, en letra, en tipo de letra, en color, y eso lo puedo hacer desde la vista gráfica. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a trabajar con la tercera herramienta, que es imagen. Acá me abre un cuadro de diálogo para que yo busque una imagen que tenga guardada, y abra mi imagen, y GeoGebra me inserta esa imagen y yo puedo manipular esta imagen en tamaño, en movimiento, en posición y todo lo que yo necesite hacer con esta imagen en GeoGebra. Esta es sencilla la forma de utilizarlo. Vamos a borrar esto y vamos a ir a la herramienta botón. Esta herramienta es importante para trabajar con algunas funciones avanzadas de GeoGebra, donde yo puedo querer hacer aparecer un botón o que se haga alguna acción cuando yo hago clic en un botón. Por ejemplo, si yo hago un clic teniendo seleccionada la herramienta botón, me va a pedir un rótulo. Por ejemplo, vamos a poner calcular. Quiero hacer un cálculo, por ejemplo, ¿sí? Y yo acá voy a poner todo el código, toda la función o toda la expresión que yo quiera que haga al presionar el botón calcular. En este caso necesitamos algunos objetos que relacionarlos, pero lo abordaremos posteriormente a esta herramienta. Acá, si yo hago clic en calcular, si yo teniendo la opción elige y mueve, hago clic en calcular, no va a hacer nada porque no tiene dentro del botón, dentro del código del botón, alguna función especificada, ¿no? Bueno, vamos a ir también, vamos a borrar esto y vamos a ir a la casilla de control. Pero antes de utilizar esta casilla de control, vamos a hacer algunos objetos. Vamos a hacer un segmento, vamos a hacer un vector y unos objetos matemáticos acá para poder luego manipularlos con la casilla de control. Vamos a hacer un polígono regular, es decir, un triángulo equilátero. Vamos a hacer estas cuestiones. ¿Para qué hago esto? Para mostrarles la función que cumple la casilla de control. Ahora sí vamos a utilizar casilla de control. Hacemos un clic donde queremos ubicar la casilla de control, nos va a pedir un rótulo y le vamos a poner, por ejemplo, muestra oculta objetos. Bien, y acá me pide objetos al seleccionar, y entonces acá vamos a ver qué quiero ocultar. Vamos a ocultar el polígono 2, vamos a ocultar el polígono 1, vamos a ocultar el segmento F, y así puedo seleccionar todos los que quiero ocultar. Bien, pongo aplicar, y cuando esta casilla está activada, se ocultan los objetos que yo mostré, y cuando está desactivada, ¿sí?, se muestra. Acá, desactivada se ocultan, activada se muestra. Esto sirve, por ejemplo, para ir mostrando algunas características de los objetos geométricos, ángulos, lados y todas estas cuestiones que yo quiera trabajar con mis estudiantes. Bien, vamos a borrar esto y vamos a ir a la última
a la última herramienta, que es casilla de entrada. Antes también voy a definir algunos objetos. Voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer algún deslizador. Voy a hacer un deslizador A. ¿Y por qué hago un deslizador? Ya vamos a ver. Porque si yo pongo casilla de entrada, me pide un rótulo. Vamos a ponerle valor del deslizador de A, del deslizador A, y me pide un objeto vinculado, es decir, con quién voy a vincularlo, con A. Luego le doy OK y quedó acá el valor de A. ¿Qué pasa? Yo modifico el valor de A, se modifica el valor en esta casilla de entrada, ¿sí? Entonces, y viceversa, si yo modifico acá el valor, por ejemplo, se modifica el valor del deslizador. No se va a modificar, por ejemplo, si yo pongo valores fuera del rango que tiene el deslizador, acá automáticamente me vuelve al valor más alto del rango. O por ejemplo, si pongo un menos 23 que no está especificado, me ponen el valor menor del rango del deslizador. Pero esto es relacionar objetos con una casilla de entrada. Es muy dinámico para trabajar y posteriormente lo vemos. Esta fue una pequeña introducción a estas herramientas que son muy potentes y permiten hacer construcciones dinámicas. Espero les haya servido, les guste, y en las aulas seguiremos explorando estas herramientas. Un abrazo grande, nos vemos.